Hola queridos amigos de la Pastoral Juvenil Latinoamericana, especialmente de la región de México y Centroamérica. Es una alegría poder participar con ustedes de este momento. Estos medios actualmente nos permiten este contacto a la distancia, así que bueno, para mí es especialmente una alegría, un honor poder nuevamente estar en contacto con algunos que ya nos conocemos, sea de la Jornada Mundial de la Juventud, sea del Foro de los Jóvenes o de parte del proceso sinodal. Así que bueno, agradezco al Padre Pedro por la invitación y con mucho gusto entonces les hablo del tema que me ha pedido para esta reflexión que ustedes hacen. Saludos a los jóvenes, a los sacerdotes, a los obispos presentes en este encuentro, religiosos, religiosas. El tema es el acompañamiento de la juventud a la luz de Christus Vivit. En realidad, un tema absolutamente central. Yo quisiera al inicio al menos presentarme bajo esta perspectiva del acompañamiento, diciendo que aunque actualmente estoy trabajando desde hace 3 años en el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, que es el dicasterio responsable en la Santa Sede por el acompañamiento de los jóvenes, de los movimientos, de las familias, etc., también de la Jornada Mundial de la Juventud. Yo antes de estar acá, por 16 años como sacerdote, acompañé la pastoral juvenil en mi país, en Brasil. Yo soy natural de Río de Janeiro y trabajé en distintas partes de Brasil, siempre con juventud. Todo mi trabajo siempre fue, y por eso es una gracia también para mí, poder estar en contacto de nuevo con la pastoral juvenil. Cada vez me alegro, porque lo que hice en mi vida fue acompañar jóvenes. Eso es lo que más me gustaba hacer también. Entonces, por eso hablar del acompañamiento de la juventud es algo que me toca directamente. También tuve la gracia de hacer mi licencia en teología sobre el tema del acompañamiento pastoral, acompañamiento espiritual. Escribí un libro justamente sobre eso que se llama El arte de ayudar, que está publicado en español en Argentina y en Brasil. Y bueno, también en Alemania, que es donde yo hice estos estudios. De todas maneras, lo más importante no es la teoría, más la práctica. Entonces, también cuando tuve la gracia de participar del Sínodo 2018 sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, también tuve la posibilidad, cuando tenemos apenas 3 minutos para hablar, de todo, como uno tiene que condensar todo lo que quiere decir, y les digo que los 3 minutos, durante 2 minutos, yo estuve hablando justamente sobre el acompañamiento, la importancia del acompañamiento durante la etapa de la juventud, el trabajo que hacemos con la pastoral juvenil. De hecho, nuestro dicasterio se preocupa especialmente del trabajo de la pastoral juvenil, ¿no? Un acompañamiento de todo aquello que hacen en distintas partes del mundo. Por eso, hablar de eso a la luz de Christus Vivit, donde el Papa también deja tan claro, tomando también un poco de la experiencia del sínodo, es algo que me alegra. Eso como una pequeña introducción, y para complementar la introducción todavía, decir que yo considero personalmente que el acompañamiento es la actitud fundamental en la pastoral juvenil. Es una actitud absolutamente clave, ¿no? De hecho, fue uno de los temas más presentes durante todo el proceso sinodal, y lo interesante es ver el acompañamiento como expresión de una iglesia madre, de una iglesia que acompaña. Sabemos que padre y madre son aquellos que están al lado nuestro durante toda la vida, obviamente especialmente en la etapa de la infancia, de la adolescencia, de la juventud. Y por eso una iglesia que se siente madre es una iglesia que acompaña, que está al lado, ¿no? Que ayuda en el proceso personal, que educa, que sufre junto, que está junto. De hecho, sínodo, como todos sabemos, significa eso, ¿no? Sin, con o dos caminos, y hacer el camino juntos. Por eso el acompañamiento en la pastoral juvenil debe ser un estar juntos incondicional, pero que respeta siempre la libertad del joven, ¿no? Que jamás se impone sobre el joven, ¿no? Que lo ayuda a encontrarse con Cristo y a escribir y a formular su proyecto de vida desde Cristo. Una pastoral también, como quiso todo el proceso sinodal, que es en clave vocacional. Por lo tanto, en la etapa juvenil es justamente cuando los jóvenes hacen las grandes opciones de su vida,
la profesión, la vocación, el estilo, digamos, el estado de vida, y por eso la importancia de entender toda la pastoral juvenil en clave vocacional. Es una de las grandes adquisiciones del siglo. Esa es la introducción. Primer punto. La juventud es una etapa de búsquedas que clama por acompañamiento. O sea, eso lo percibimos durante todo el proceso sinodal. El joven es alguien que está inquieto, que tiene la cabeza llena de preguntas. Si yo tuviera que definir la cabeza de un joven, de un adolescente, yo diría es un punto de interrogación, porque él pone en cuestión todos los valores, todas las cosas que recibió de su familia, lo confronta con su ambiente, busca nuevos ambientes, busca grupos donde se sienta bien, y ahí comienza a hacer montones de preguntas. Es como que toma realmente conciencia de sí mismo y comienza a preguntarse sobre su presente y su futuro, sobre quién él es. Y por eso es muy importante para la Iglesia y es una gran oportunidad, eso dijeron los obispos en el documento final, es una gran oportunidad para que la Iglesia acompañe a los jóvenes en estas búsquedas. Y no solo una oportunidad, más una alegría y una responsabilidad. Todo eso está en el documento final del número 9. Una alegría y una responsabilidad sagrada, acompañar a los jóvenes en su viaje de fe y discernimiento. Y de hecho, la pastoral juvenil es una pastoral de procesos, no una pastoral de actos o de reglas, que debe transmitir normas, que debe transmitir reglas, mandamientos. No, es una pastoral justamente de procesos, que acompaña un proceso amplio, que comienza en la escucha de los jóvenes, que pasa por el acompañamiento de todo el camino y que debe ayudar al joven en el discernimiento de las decisiones de vida que tiene que tomar. Entonces, el acompañar para el discernimiento, pero desde la escucha. Y de hecho, todo el proceso sinodal fue de mucha escucha. Nosotros escuchamos muchas veces todo aquello que los jóvenes decían, hicimos cuestionarios, participamos en grupos de Facebook, hicimos un pre-sínodo. Y todo este proceso de escucha, sin un acompañamiento, genera desilusión. Eso tenemos que entender, que no es la pastoral juvenil, no es solo escuchar a los jóvenes, eso es el punto básico. Pero si no hay un acompañamiento de esta escucha, si después no los ayudamos en el proceso de búsqueda de respuestas a las preguntas que están poniendo, a las cosas que están diciendo, generamos desilusión. Y además, si el acompañamiento no va acompañado de un discernimiento que el joven haga, genera un desconcierto, porque el joven dice, bueno, está bien, estas son mis preguntas, qué bueno que está a mi lado, pero yo tengo que tomar decisiones en mi vida, tengo que discernir la voluntad de Dios, el camino mejor para mí. Entonces, obviamente no es el acompañante que va a decidir por él, pero justamente parte del acompañamiento es ayudar a que el joven pueda tomar decisiones, que el joven pueda de hecho encontrar el camino por sí mismo, autónomamente, pero haciendo un discernimiento verdadero. Bueno, entonces eso era lo primero que quería decir. La juventud es una etapa de búsquedas y clama por acompañamiento. Es fundamental acompañar, si no los vamos a dejar desconcertados y desilusionados. Lo segundo es un acompañamiento al estilo de Jesús. Eso me pidieron especialmente que tratara de hablar de este estilo de Jesús en el acompañamiento. Obviamente podríamos pasar horas hablando porque tenemos todo el Evangelio para descubrir ese estilo. Yo quisiera simplemente citar a Christus Vivit, ¿no? Dice en el número 156, no prives a tu juventud de esta amistad con Jesús. O sea, de hecho, Christus Vivit invita todo el tiempo a una amistad con Jesús, a descubrir que Dios nos ama, que Cristo, ¿no?, nos quiere bien, que está a nuestro lado, está vivo y nos quiere vivo, ¿no? O sea, Cristo nos ama, Cristo está vivo hoy, no es una historia en el pasado, y Cristo nos quiere vivos. Y esto significa encontrarnos con Cristo, tener una amistad con Él. Pero esta amistad, ¿no?, hay que descubrirla y vivirla desde una experiencia de saberse siempre acompañado, en primer lugar por Jesús, ¿no? Es lo que vivieron los discípulos de Maús, dice el número 156. Cuando mientras caminaban y conversaban desorientados, Jesús se hizo presente y caminaba con ellos, o sea, sino dos, o sea, hacía el camino con ellos.
Y cita a nuestro querido Oscar Romero, santo latinoamericano, obispo latinoamericano, diciendo: el cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer, de leyes que hay que cumplir, de prohibiciones. Así resulta muy repugnante. El cristianismo es una persona que me amó tanto, que reclama mi amor. El cristianismo es Cristo. Entonces, la pastoral juvenil, en primer lugar, es vivir con Jesús. Y Jesús nos enseña su estilo. Entonces, obviamente, nosotros primero como acompañantes, sacerdotes, obispos, religiosos, laicos, jóvenes que acompañan a otros jóvenes, pero siempre conduciendo a las personas al encuentro con Jesús y imitando su estilo, que es el estilo que yo llamemos así, el modelo de Emaús, que se podría desarrollar muy ampliamente, pero digo algunas características de ese modelo de acompañamiento de Emaús. Primero es hacer el camino juntos, ya lo dijimos. Segundo, la escucha atenta, empática, interesada, porque Jesús no empieza con su discurso diciendo, no, a ver, yo les tengo que decir, no, el primero dice, ¿qué están discutiendo por el camino? La escucha. Tercero, una aceptación incondicional de aquello que los jóvenes, o que en este caso los discípulos, traían. O sea, estaban tristes. Dejó incluso que lo reprocharan, que le dijeran, eres el único que no sabe qué pasó, ¿no? Y él dice muy tranquilamente, ¿qué cosa? O sea, él acepta que ellos estén desilusionados, que ellos estén tristes, que incluso estén de alguna manera desconcertados de escuchar Jesús que no sabe qué cosa pasó, digamos, ¿no? ¿Por qué ellos están tristes? Es como que están todos tristes. Bueno, la aceptación de los sentimientos del otro sin juzgar, ¿no? El cuarto es la autenticidad. Jesús está en contacto permanente con sus sentimientos, sabe lo que siente y dice lo que siente, ¿no? Lo sabe decir. Dice, ¿cómo ustedes son lentos para entender? A ver, les voy a tratar de explicar desde mi perspectiva aquello que yo he interpretado en las Escrituras. Y este es el quinto paso. Después, siendo auténtico, anunciar Jesús, anunciar en este caso el anuncio bíblico, el anuncio sacramental. De hecho, él parte el pan con ellos. El anuncio eclesial, o sea, Jesús hace un camino de iglesia con ellos, va con ellos como nosotros hacemos con los jóvenes, que tenemos que escuchar a los jóvenes, pero también anunciar que nosotros tuvimos una experiencia con Cristo. Eso es parte de la autenticidad. No es simplemente escuchar y decir, ah, qué bueno, qué bonito, pero decir, no, en mi vida doy testimonio de que es así. Yo conozco la Sagrada Escritura, eso leo en la Sagrada Escritura. Vivo los sacramentos y eso me hace bien, me alimento de la Eucaristía y eso me hace bien. Conozco la iglesia, soy parte de una iglesia y te invito también a hacer este camino, ¿no? Entonces, esto es el anuncio. Un otro paso del modelo de Emaús es el saber hacerse prescindible. No sé si la palabra se entiende bien, pero Jesús desapareció delante de ellos. Jesús no los ató, simplemente no los atajó. Jesús dejó que ellos hicieran su camino. Eso también es muy importante en la pastoral juvenil. Es un acompañamiento que sabe dejar espacios de autonomía para que la persona decida su vida sola, que la persona sea capaz de encontrar sus caminos, dar sus respuestas. Yo no respondo por ello, yo lo ilumino. Entonces, no me pongo en el lugar de la persona, ¿no? En el momento de tomar decisiones. Sí, en el momento de sentirme con él, empáticamente, pero las decisiones las toma él. Y bueno, yo me sé hacer prescindible, yo desaparezco en algún momento, no soy necesario. Entonces, soy necesario por un periodo, acompaño por una parte del camino. Y por eso, un otro elemento del modelo de Emaús me parece que es que todo eso se hace en la fuerza del Espíritu Santo. O sea, el acompañante con mayúscula no soy yo, es Dios, es el Espíritu. De hecho, eso se expresa en el episodio de Emaús cuando los apóstoles dicen, no, ardía nuestro corazón. O sea, Dios estaba actuando en el corazón de ellos a través de aquel encuentro. Es el Espíritu Santo que debe actuar. Él es el verdadero acompañante espiritual, el director espiritual, el que hace el camino junto. Y por último, el modelo de Emaús nos habla de un acompañamiento orientado a la misión, un acompañamiento que es, de hecho, abierto al futuro, que no está
pegado solamente en un trabajo, digamos, psicológico de autoayuda. No es que algo que termina en la misma persona, termina en los demás, porque es lo único que puede dar sentido a la vida de este joven, ¿no? Para que no le pase lo del joven rico que volvió triste a su casa, porque no descubrió esta dimensión de proyección. Bueno, así entonces partieron inmediatamente para anunciar, así fue con los discípulos de Maús, porque Jesús tuvo lanzarlos adelante. Bueno, queda como una pequeña, digamos, un pequeño ayudo, ¿no? Una pequeña ayuda, una pequeña dica, ¿no? O sea, el modelo de Emaús nos puede ayudar también en el momento de acompañar a los jóvenes. Y de hecho, Emaús fue el texto que guió el Instrumentum Laboris, o sea, aquel instrumento de trabajo que era anterior al sínodo, que guió el propio documento final del sínodo, ¿no? De hecho, en el número 4 del documento final se explica por qué este es digamos, el texto que guía todo el documento final. De hecho, dice, es un texto paradigmático para comprender la misión eclesial en relación a las jóvenes generaciones. Y por eso es el texto que acompaña las tres partes del documento final, ¿no? La primera parte, que se titula Caminaba con ellos; la segunda parte, que es Se le abrieron los ojos; y la tercera parte, que es Al momento se pusieron en camino. Entonces, tanto el caminar juntos, ¿no? Reconocer el contexto juvenil; la segunda parte, Se abrieron los ojos, la parte interpretativa, digamos, la primera es el ver, la segunda es el juzgar, y la tercera es el actuar, ¿no? Es las opciones para una conversión espiritual, pastoral, misionera. Todo eso está en el número 4 del documento final. De hecho, entonces el modelo Emaús nos debiera acompañar en todo este camino, ¿no? Y un otro ejemplo es el propio acompañamiento de María. No solo Jesús es ejemplo para nosotros de acompañamiento, pero el número 45 del Christus Vivit dice justamente que María supo acompañar el dolor de su hijo, sostenerlo en la mirada, cobijar con el corazón. Dolor que sufrió, pero no la resignó. Fue la mujer fuerte del sí que sostiene y acompaña, cobija y abraza. Esa es la misión del acompañante en la pastoral juvenil. Sostener y acompañar, cobijar y abrazar, ¿no? Ella es la gran custodia de la esperanza, ¿no? Con una testaruda paciencia y creatividad. Entonces, bueno, así también debemos ser nosotros agentes de la pastoral juvenil. Y este acompañamiento entonces lo hacemos laicos, sacerdotes, consagrados y obispos. En el número 99 de Christus Vivit dice: merece un especial reconocimiento el empeño sincero de innumerables laicos, sacerdotes, consagrados, obispos, que cada día se entregan con honestidad y dedicación al servicio de los jóvenes. Es un reconocimiento a todos ustedes que me escuchan. El Papa dice eso en el contexto de los abusos, que dice, hay algunos casos de abuso, pero quiero reconocer todo el bien que hacen en la pastoral juvenil tantas personas. Su obra es un gran bosque que crece sin hacer ruido, una hermosa imagen, ¿no? Obviamente cuando cae uno hace un ruido tremendo, pero el bosque que crece nadie escucha, nadie valora. Y nosotros vemos el trabajo cotidiano de tantos y tantas que trabajan en la pastoral juvenil y que acompañan día a día dolores, sufrimientos. Yo puedo decir que durante todo el tiempo que yo me dediqué a la pastoral juvenil directa, ahora es indirecta, yo dedicaba por lo menos 40-50% de mi tiempo a escuchar, a estar con los jóvenes, a estar juntos ahí, sobre todo en el acompañamiento personal, como voy a decir más adelante. Y el Papa entonces expresa su gratitud por aquellos que acompañan muchos de estos jóvenes, porque dice, los jóvenes necesitan figuras de referencia, no figuras que le digan cuáles son las cosas en concreto que tienen que hacer, más que sean figuras de referencia. Bueno, un tercer punto que quería decirles después de este modelo de Emaús del Jesús como el modelo de acompañamiento, digamos, como aquel que de alguna manera nos enseña un estilo, es el perfil del acompañante. O sea, creo que no necesito ni siquiera decir, porque ya está muy bien descrito en
Christus Vivit 246. Pero es muy importante percibir que Christus Vivit 246 es una citación larga y literal del documento presinodal. El documento presinodal es ese encuentro que los jóvenes tuvieron de todo el mundo, más de 300 jóvenes y más de 15.000 que estuvieron en los grupos de Facebook en 6 idiomas. Y todo este trabajo que fue hecho durante 4 días fue condensado en un documento que sirvió de base para el instrumentos labores, o sea, para el documento de trabajo, y también para el sínodo e incluso para la propia Christus Vivit. Entonces el Papa cita directamente a los jóvenes. Es un texto muy largo que yo no voy a leer, pero que no voy a leer todo. Dice, las cualidades de dicho mentor, de este acompañante, incluye que sea un auténtico cristiano comprometido con la Iglesia y con el mundo, que busque la santidad, que comprenda sin juzgar, que escuche activamente las necesidades y pueda responderles con gentileza, que sea bondadoso, consciente de sí mismo, reconozca sus límites, conozca la alegría y el sufrimiento que todo el camino espiritual conlleva, ¿no? Que reconozca su humanidad, ¿no? No somos superhombres, supermujeres, somos humanos, que son seres que cometen errores, personas imperfectas. Mira qué bonito, ¿no? Los jóvenes no esperan personas perfectas, imperfectas, que se reconocen pecadores perdonados, porque solo así pueden entender, ¿no?, a los jóvenes. Y así, bueno, sigue describiendo. Es un texto bellísimo que seguramente ustedes conocen y les pido que lo lean. Después, ¿quién acompaña a los jóvenes? Ese sería el próximo punto. ¿Quién acompaña a los jóvenes, ¿no? Solo para recordar el esquema que estamos usando, ¿no? En primer lugar, yo les dije después de la introducción que la juventud es una etapa de búsquedas que clama por acompañamiento. Hablamos del acompañamiento al estilo de Jesús, digamos, el modelo de Maús. Después hablamos del perfil del acompañante, que es la descripción que los mismos jóvenes hacen. Pero ¿quiénes son estos acompañantes? ¿Quién acompaña? Y de hecho, del número 242 al número 247 de Christus Vivit, el Papa hace una larga descripción, ¿no?, sobre quiénes son los acompañantes. Y dice, respetando la libertad de los jóvenes, ellos sí necesitan ser acompañados. Son libres, pero acompañados. Y el primer espacio de acompañamiento, obviamente, es la familia. Para la familia también valen aquellos criterios descritos en el punto anterior. O sea, que es difícil para los papás cumplir todos aquellos puntos, como es difícil para nosotros, agentes de pastoral juvenil. Pero es necesario. Y sabemos por experiencia, yo puedo decir, y firmo con toda tranquilidad, que yo me daba cuenta cuando los jóvenes venían a una familia donde tenían estas bases de amor, de acompañamiento, digamos, desinteresado, donde dejaban realmente que los jóvenes, que los hijos se desarrollen. O sea, cuando las familias hacen ese papel, todo queda mucho más fácil para la iglesia y para el mismo joven, obviamente, en la sociedad. Después es una tarea, ¿quiénes son los que acompañan? No solo la familia, más la pastoral juvenil, que muchas veces hacen incluso un trabajo subsidiario, porque como las familias tienen mucha dificultad para acompañar, la pastoral juvenil trata de ayudar, trata de colaborar, y cuanto más trabajen en conjunto, mejor. Por eso la pastoral juvenil propone un proyecto de vida desde Cristo, que este proyecto para muchos va a ser justamente en la vida familiar, pero se puede concretar también en otras experiencias vocacionales, el consagrado, la consagrada, el religioso, el sacerdote. Pero bueno, la pastoral juvenil es el espacio justamente de descubierta vocacional, de descubierta del proyecto que Dios tiene para la vida de esta persona. Una cosa que no siempre en la familia se hace de manera, digamos, sistemática, estructurada. Y de ahí también la importancia de que la pastoral juvenil y la pastoral vocacional trabajen juntos. Y por otro lado, también con la pastoral familiar, ¿no? O sea este camino transversal, ¿no?, donde las distintas pastorales trabajan a favor del joven. Bueno, después un otro espacio de acompañamiento es la comunidad cristiana, ¿no? Todo esto no son acompañamientos todavía en el sentido personal,
eh, cara a cara, ¿no? Personalizado, individual, como nos llamamos de dirección espiritual. Pero es muy importante el acompañamiento de la comunidad, que el joven se sienta parte de un grupo. Yo puedo decir que yo, de hecho, decidí ser católico de verdad, porque, aunque mi familia no era católica, porque yo encontré un grupo que me acogió, donde me sentí bien, donde hice la confirmación y después de ahí me quedé. Comencé a participar del grupo de jóvenes y así fue para mí mi comunidad. Eh, porque los jóvenes necesitan estar en grupos, necesitan socializar. Por eso sin este acompañamiento de la comunidad, de un grupo, es mucho más difícil. Y por otro lado, la comunidad cristiana, donde viven la Eucaristía, donde está la comunidad parroquial, donde está el movimiento al cual yo pertenezco, tengo actividades del movimiento, en fin, la comunidad también es muy importante, donde reciban afecto, comprensión, valoración, etc. Existen también las instituciones educativas, a lo mejor muchos de ustedes trabajan en escuelas o trabajan en instituciones, cursos, lugares donde se dan cursos técnicos, etcétera, donde el joven también se siente parte. Y ahí la iglesia tiene una tarea, porque la iglesia tiene tantas instituciones educativas y son un ámbito comunitario de acompañamiento que permite orientar muchos jóvenes, dice el Papa en el número 247, sobre todo cuando tratan de acoger a todos los jóvenes, porque ahí a la escuela vienen también los no católicos, los no cristianos, y este es un espacio privilegiado para el acompañamiento, ¿no? Como también, por ejemplo, los oratorios, los clubs, los lugares donde la iglesia de alguna manera actúa, pero desde una perspectiva más amplia, no específicamente catequética, evangelizadora, ¿no? Bueno, entonces no hay que tener criterios muy rígidos para el ingreso de estas personas en estas instituciones, porque así, si así fuera, estaríamos privando a muchos jóvenes de un acompañamiento, dice el Papa en ese número. Pero yo quisiera destacar de todas estas quienes acompañan la importancia del acompañamiento personalizado, ¿no? El sínodo, dice el Papa en el número 244 de Cristo Vivit, en el sínodo muchos han hecho notar la carencia de personas expertas y dedicadas al acompañamiento. Creer en el valor teológico y pastoral de la escucha implica una reflexión para renovar las formas con las que se ejerce habitualmente el ministerio presbiteral y revisar sus prioridades. O sea, el Papa hace una invitación, especialmente a nosotros que actuamos en la pastoral juvenil, pero a todos los presbíteros especialmente, a revisar cómo estamos acompañando a los jóvenes y a las personas que nos han confiado. Parece que perdimos esta costumbre, perdimos porque en tiempos anteriores era más común, también por las diversas necesidades, porque el párroco tiene que administrar tantas cosas, pero dedicamos muy poco tiempo a ese ministerio de la escucha, podríamos decir, del acompañamiento personalizado, personal y personalizado. El carisma de la escucha que el Espíritu Santo suscita en las comunidades. Podría incluso, dice el Papa, tener una forma de reconocimiento institucional para el servicio eclesial. Como yo me especialicé en el área del acompañamiento, yo acompañé, hice cursos en muchas parroquias, diócesis, donde se instituyó allá en Brasil propiamente una pastoral de la escucha, donde laicos, religiosos, también sacerdotes, los sacerdotes ya lo hacen por ministerio, digamos, pero laicos y religiosos se formaron para poder acompañar, para poder escuchar de forma personalizada. Entonces la persona iba a la iglesia, se anotaba, se inscribía o aparecía ya un día, necesitaba desahogarse, necesitaba hablar, y podía entonces tener a personas allí a disposición. Eso es algo que tenemos que aprender a hacer en nuestra iglesia. En eso nuestros hermanos evangélicos muchas veces lo hacen mucho mejor que nosotros, están mucho más disponibles para escuchar, para rezar con la persona de forma personalizada. En eso tenemos mucho que aprender y en la pastoral juvenil más todavía, en el sentido de que es fundamental en la etapa de la juventud este acompañamiento. ¿A quién puedo preguntar las cosas? ¿Con quién puedo hablar de los temas que me están molestando, que están acá en ebullición, yo diría, ¿no? El joven está en constante ebullición, está como un volcán, ¿no? Que en cualquier momento puede explotar. Y si no tiene con quién
hablar es como una olla de presión, en algún momento explota y no sabemos por qué, porque no tuvo quien fuera esta válvula de escape con quien podía confrontarse y más que eso, podía discernir su camino, discernir lo que Dios quiere para su vida. Entonces, el Papa insiste en la necesidad de preparar consagrados y laicos. Estamos citando el documento final del sínodo y el número 244. Necesidad de preparar consagrados y laicos, hombres y mujeres que estén cualificados para el acompañamiento de los jóvenes, ¿no? Entonces, eso, muchos de los que me escuchan son obispos, son sacerdotes, hay que invertir incluso plata, tiempo, para que la gente sea formada, que la parroquia invierta en la formación de personas que puedan acompañar, porque tampoco acompañar es una cosa que se improvisa así nomás, ¿no? Hay que justamente tener mucha responsabilidad en el acompañamiento, porque si no, uno podría simplemente, digamos, tocarla de oído, y no es así, porque yo puedo herir, puedo desviar el camino de una persona, si por ejemplo yo llego diciendo, es así que se hace, Dios quiere, Dios en la Biblia dice, no, nosotros iluminamos, nosotros ayudamos a que la persona pueda dejarse iluminar por la palabra, nosotros no decidimos por la persona, nosotros no hacemos el camino en su lugar, nosotros somos compañeros de viaje. Y eso hay que aprender, eso hay que saber, porque si no, termino equivocándome, ¿no? Yo me acuerdo que durante mi tiempo de seminario, esa era una de las cosas que me preocupaba. Los jóvenes venían a hablar conmigo y yo me sentía, yo siempre digo, un aprendiz de brujo. Yo decía, ¿ahora qué le digo? Y trataba de sacar de la manga alguna respuesta, pero en realidad hay formas de decir, hay formas de ayudar a la persona a que ella misma se diga a sí mismo las cosas, que ella misma encuentre sus caminos de respuesta, que ella confíe en la relación con el Señor, que sí la va a ayudar a encontrar su camino. Entonces, bueno, esto se aprende, eso hay que elaborarlo, hay que trabajarlo. Por eso la importancia también de formar a jóvenes adultos, probablemente, jóvenes con alguna experiencia de iglesia, pero jóvenes que puedan acompañar. Y sobre todo en el momento de elegir a quién podemos acompañar, obviamente es difícil, obviamente aquellos que nos buscan en primer lugar, pero además un acompañamiento que es necesario hacer, aunque la persona no te busque tanto, son a los líderes, porque ellos son multiplicadores y por eso pueden incluso después acompañar a otros. Entonces el Christus Vivit en el número 245 habla de eso. Dice, además hay que acompañar especialmente a los jóvenes que se perfilan como líderes, para que puedan formarse y capacitarse en el área de acompañamiento y en otras áreas. Pero el asesor tiene esta tarea de acompañar a los líderes. Y es muy importante que lo haga, porque así uno se da cuenta, y fue mi experiencia, el trabajo es multiplicado, porque si yo tengo un buen líder, bien formado, bien acompañado, él puede acompañar a muchos otros. E incluso al revés, si este líder me entra en crisis y digamos, tira la toalla, patea, digamos, en Brasil se dice patea el balde, o sea, echa a perder las cosas, también eso hace con que muchos caigan con él. Por eso la importancia que este joven en el momento, porque todos los líderes nuestros, como nosotros, entramos en crisis, ¿no? Entonces tenemos que saber a quién podemos recurrir. Y en eso podemos tener una persona que nos acompañe en aquel momento. Y con eso los demás no caen conmigo. Eso los sacerdotes lo sentimos, ¿no? Yo sé que si yo entro en crisis y después hago una tontera, eso tiene repercusión, pero exponencial. Y por lo tanto debo hacer atención de tener con quién hablar. Lo mismo acá vale para los jóvenes líderes. Bueno, creo que eso está claro, ¿no? Paso para un próximo punto porque ya ¿no? me dijeron que hablar entre 30 y 40 minutos, estoy todavía en los 34, pero bueno, ya voy caminando hacia un final. El quinto punto que quería decirles es cómo se da el acompañamiento en la pastoral juvenil y ahora especialmente apuntando a la misión. Obviamente se da a través de un acompañamiento grupal, un acompañamiento personalizado, pero también un acompañamiento que no pierde de vista lo que Christus Vivit dice que son las características de una pastoral juvenil. Una pastoral que por un lado busca, por otro lado
acompaña, ¿no? Forma, son 2 etapas, pero que tiene algunas características. Entonces, buscar a los jóvenes y acompañar a los jóvenes, formarlos, eso está bien, son las 2 fases, pero tienen características. Y el Papa habla de una pastoral sinodal, una pastoral popular, una pastoral misionera, y podemos nosotros los latinoamericanos también sin ningún temor a decir una pastoral profética. En otros momentos hemos hablado de eso, fue el tema que yo expuse en el Fórum Internacional de Jóvenes el año pasado. Pero yo quisiera simplemente decir que cuando el Papa habla de estas características de la pastoral juvenil, siempre menciona el tema del acompañamiento. Cuando habla de una pastoral sinodal dice, 203, quiero destacar que los mismos jóvenes son agentes de la pastoral juvenil, acompañados y guiados, pero libres. Entonces, no hay un camino sinodal ni en la pastoral juvenil si los jóvenes no son acompañados y guiados, pero siempre libres y dejando su protagonismo. Cuando habla de la pastoral popular, especialmente destaca eso, porque dice, la pastoral popular es aquella pastoral que está abierta a todo tipo de liderazgo que exista en la comunidad. Y todo tipo de liderazgo, pero también acompañado, ¿no? Hay que acompañarlos y estimularlos, número 230, confiando un poco más en la genialidad del Espíritu Santo que actúa como quiere. Entonces, hay que dejar que el Espíritu actúe, no hay que esperar que estos jóvenes, estos líderes populares, tengan todo el credo claro, que vengan a misa todos los días y que conozcan la Biblia a memoria. Son líderes populares que hay que aprovechar la fuerza que tienen, hay que integrarlos de distintas maneras. Una pastoral popular que está con el pueblo, que está en los barrios, que está con las personas más sencillas, con los pobres, pero una pastoral que va acompañada también, o sea, hay que acompañarlos y estimularlos, dejar que ellos actúen, por lo tanto dejando libertad, haciéndose prescindible, ¿no? Dejando que ellos hagan su camino. Y también cuando habla de ser misioneros, dice acompañemos ese trabajo, ¿no? Alentemos, pero no pretendamos regular demasiado. Entonces el número 239, ¿no? El Papa habla de eso, ¿no? Que hay que acompañar, pero sin controlar, sin regular demasiado. Y repite la importancia de acompañar especialmente a los jóvenes comprometidos, aquellos, por ejemplo, que trabajan en el compromiso social, que es un rasgo muy típico de los jóvenes de hoy, ¿no? Muchos están dispuestos a comprometerse en iniciativas de voluntariado, de ciudadanía activa, número 170, solidaridad social. Hay que acompañar y alentar para que emerjan los talentos, las competencias y la creatividad, y para incentivar que asuman responsabilidades. O sea, ¿qué hay que hacer? Acompañar y alentar. Digo eso para decir que toda la pastoral juvenil está marcada por el acompañamiento. Y el sexto y último punto es el acompañamiento personal para el discernimiento. Aquello que yo les dije, que en la Iglesia hay una larga tradición del ejercicio del acompañamiento personal, que en muchas épocas se llamó de dirección espiritual. En realidad la palabra no es ideal, porque nosotros no tenemos que dirigir a nadie. La palabra justa es acompañamiento espiritual, acompañamiento personal, ¿no? Donde la persona pone no solo su vida, digamos, espiritual, más también su vida práctica, sus relacionamientos, su mundo de vínculos, todo aquello que es su existencia aparece en el acompañamiento espiritual. Y es una práctica, el obispo de Río de Janeiro, la diócesis de donde vengo, habla que es una práctica muy descuidada, pero que hay un deseo muy grande de rescatar esta práctica del acompañamiento en el sentido clásico de orientación individual, personalizada, ¿no? Tenemos que rescatar eso, y a ustedes que me escuchan y que trabajan directamente en la pastoral, yo les invito realmente a rescatar, ¿no? Pero tomando siempre en cuenta una advertencia que ya, por ejemplo, el padre José Kentenich, que es el fundador del movimiento de Schoenstatt, al cual pertenezco, ya los decía en el año 1924, ya decía, casi 100 años atrás, decía, cuidado, la dirección espiritual es importante, pero el peligro de ser demasiadamente director espiritual siempre está presente. Entonces hay que tener mucho cuidado, no hay que ser director, hay
ser acompañante, y hay que ayudar a la persona a que descubra el plan de Dios en su vida, lo que es, digamos, el ideal personal, el plano de vida que Dios tiene para esa persona, que es muy distinto de aquello que quiere para mí o que quiere para el vecino de esta persona, ¿no? Es algo absolutamente personal. Y para eso es necesario el discernimiento. Y acá en Christus Vivit, les invito a leer el número 291 al 298, el Papa habla muy claramente de la escucha y acompañamiento para el discernimiento. Entonces, el acompañamiento personal debe ayudar a la persona a discernir. También se pueden dar orientaciones generales en una charla, por ejemplo, para que la persona aprenda a discernir. Pero eso pasa siempre por el crivo de la conciencia y por lo tanto es muy bueno que haya un acompañamiento personalizado. Y eso lo pueden hacer todos. El Papa ahí habla de 3 sensibilidades o atenciones especiales que debemos tener en ese proceso. Y ahí los dejo para que lo lean. La primera es la atención a la persona, o sea, es necesario dedicar tiempo y ser incondicional, o sea, lo importante es la persona, no los pecados que cometió, no los errores que está cometiendo, pero el centro es una sensibilidad por la persona, tal como lo hizo Jesús en Emaús. Después la segunda sensibilidad es que tiene que ser una atención discernidora, o sea, que ayude a discernir la gracia o la tentación, que ayude a discernir qué me quiere decir esta persona realmente, qué es lo que quiere que yo comprenda, y yo debo captar el ritmo de sus afectos y discernir con ella las palabras que son del buen espíritu, ese es muy jesuita obviamente, y aquello que es del mal espíritu, las trampas del mal espíritu. Y eso, por eso digo que hay que formar a las personas para ayudar en ese discernimiento, ¿no? Que tengan la valentía, el cariño y la delicadeza necesario para ayudar al otro a reconocer la verdad y los engaños o excusas, o sea, a reconocer las voces del buen espíritu o del mal espíritu. Obviamente eso ya daría en sí todo un tema. Y la tercera sensibilidad es escuchar los impulsos que el otro experimenta hacia adelante, o sea, hacia dónde quiere ir verdaderamente el otro. Es esa dimensión de la proyección del hacia afuera, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de Dios para la vida de esta persona, ¿no? Que a veces va expresada en una inclinación del corazón, que va más allá de simplemente los gustos y sentimientos. ¿Cuál es la intención última del corazón? Lo que el padre Kentenny llama el ideal personal, o lo que nosotros en la pastoral juvenil llamamos el proyecto de vida. Así que bueno, yo los invito a hacer este camino de discernimiento con los jóvenes, que va a ayudarlos ciertamente a tomar decisiones importantes como reconocer la propia vocación. Y en algún momento yo desaparezco, como dice el Papa también en Christus Vivit 296, ¿no? Dejando que el joven siga haciendo su camino. Lo importante es suscitar y acompañar procesos y no imponer trayectos, no dar recetas, no decir al otro lo que tiene que hacer. Bueno, les sugiero sobre todo que en este tiempo de post-pandemia o de pandemia, porque todavía estamos viviendo acá, estamos ya en el segundo rebrote acá en Europa, una última palabra entonces sobre cómo vivir todo eso, el acompañamiento en tiempo de pandemia. La dificultad, obviamente, que estamos viviendo todos es una gran oportunidad. Sabemos cómo la familia, por ejemplo, ha sido tan importante en este tiempo. Entonces, el valor fundamental de la familia y cómo los grupos de amigos, los grupos juveniles, por los grupos de WhatsApp, por los grupos de Facebook, por los Instagram y todos los medios, están ayudando a los jóvenes a tener orientación, a ocuparse. Yo conozco muchos grupos juveniles que están haciendo reuniones virtuales, me imagino que ustedes lo están haciendo así también, ¿no? O que están acompañando más que antes las redes sociales. Entonces, obviamente, cuando hay una live en el Facebook o por YouTube o por el Instagram, pueden acompañar mejor. Y una cosa que les digo, que ya lo hacía mucho antes de venir para acá, yo diría por lo menos hace 10 años que yo acompaño personas vía, en aquel momento era el Skype el más usado, ¿no? Y sigo acompañando desde Roma muchos jóvenes, ¿no? Algunos jóvenes con los cuales tenemos todavía contacto, que a veces por un momento especial que están pasando necesitan un acompañamiento,
vía WhatsApp, vía Zoom, vía Skype, todo eso es posible y la pandemia nos ayuda entonces a dar estos pasos, ¿no? De aprovechar positivamente, es una gran oportunidad que los medios nos dan. Por eso podemos seguir haciendo momentos de oración, diversos eventos vía estos medios y espero que también podamos aprender para el futuro, ¿no? Aun cuando ya haya pasado la pandemia. Obviamente el contacto personalizado es siempre lo ideal, ¿no? No el contacto anónimo, pero ciertamente estos medios nos pueden ayudar. Que María, nuestra Madre, nos ayude y por eso termino con el número 298, para acompañar a otros en este camino, ¿no? Estamos hablando de Cristo vive, palabra del Papa Francisco. Primero, necesitas tener el hábito de recorrerlo tú mismo. Entonces queda la invitación final, que nosotros también hagamos este camino de encuentro con Cristo, de vivir el modelo de Emaús. Los que tenemos la experiencia de ser acompañados, podemos acompañar mejor. María lo hizo, afrontando sus preguntas y sus propias dificultades cuando era muy joven. Que ella renueve tu juventud con la fuerza de su plegaria y te acompañe siempre con su presencia de Madre. Que la Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina, pueda acompañarlos en los caminos que hacen en este tiempo de pandemia en la Iglesia centroamericana y mexicana. Una alegría muy grande estar en contacto con ustedes, que Dios los bendiga y que la Virgen María siempre los acompañe.